Buenas, mis amados, ¿cómo están hoy? Espero que estén bien. Oremos. Padre amado, te doy gracias una vez más por la gran oportunidad que me das una vez más de compartir tu palabra, tu enseñanza de la palabra tuya, que nos da vida, vida eterna, Padre amado. Gracias te doy por este día, por mi salud, por la salud de cada uno de ustedes. Te doy gracias especialmente a aquellos que oraron por el pastor amigo que está deprimido, que estaba pensando en suicidarse. Hoy me envió una nota dándome las gracias y que está bien. No he hablado con él todavía, pero gracias a cada uno de ustedes que oraron por él. Prosigamos entonces con la lección 2, su palabra. O sea, estamos hablando de 4 fundamentos de cómo escuchar la palabra de Dios, ¿no? La semana pasada. Así que esta semana vamos a hablar de su palabra. La siguiente forma en que Dios te habla es a través de su palabra. Puedes escuchar cosas más allá de la palabra, pero nada la contradice y lo sustituye. O sea, no hay nada que pueda contradecir la palabra de Dios porque es la verdad, ¿no? Y la verdad nos hace libres. Y nada la puede sustituir porque no hay sustitución para su palabra. O sea, su palabra es Cristo Jesús, ¿no? Dice Juan, capítulo 1, dice, al principio era su palabra, ¿no? Su palabra siempre es lo más importante que debe haber en nuestra vida. Esta es la plomada por la cual mides todo lo que dices que Dios te está hablando. O sea, cuando tú dices que Dios te está hablando porque estás metido en su palabra. Mire, más que fe es tener obediencia por esa fe, obediencia a esa palabra que Dios nos está dando. Es por eso que necesitamos lo siguiente, como dice 2 Timoteo 2:15. Me perdonan si tomo mucha agua, pero es que se me seca mucho la garganta, los medicamentos que tomo, ¿no? Dice así 2 Timoteo 2:15, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. O sea, tenemos que presentarnos delante de él a diarios. Por eso hay que ser obediente a su palabra, hay que estar metidos en oración constantemente, eternamente, ¿no? Pues entonces dice aquí la palabra, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, o sea, hay que hacer lo que Él nos pide, hay que ser obediente a su palabra, en otra palabra. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. O sea, esfuérzate, tenemos que esforzarnos para poder presentarnos delante de Dios, recibir su aprobación, de su bendición. Y dice que seamos buenos obreros, alguien que no tiene de qué avergonzarse, o sea, no avergonzarnos delante de Él. ¿Por qué? O delante del mundo, porque seguimos sus preceptos, ¿no? Y que explica correctamente la palabra de Dios, o sea, la verdad. Tenemos que hablar la verdad siempre, 2 Timoteo 2:15. Si algo no coincide con la palabra de Dios, no la recibas. Miren, cuanto payaso venga, que diga que es profeta, que venga la palabra, miren, si no está con Dios, si Dios no te lo está confirmando, o sea, miren, eso de estar siguiendo profetas y estar siguiendo personas porque son santas, no lo son. Muchas veces no lo son, la gran mayoría. Solo deseo de mi corazón, pero solo deseo de mi corazón los de Dios. Ahí es donde viene lo de, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? ¿Cómo puedes discernir si lo que crees que estás escuchando de Dios es en realidad su voz? ¿Sabes si es su voz? Solamente la sabemos cuando estamos metidos en la palabra, podemos discernir su palabra. Si yo vengo y te digo, mira, el Señor te va a dar esta esposa, o te va a dar aquel hijo, o te va a dar esto, es porque ya tú lo has orado, tú estás esperando con ansiedad que Dios te vaya a cumplir eso. Ahora hay que tener cuidado porque el enemigo se mete de medio. Entonces, si discernimos mal, vamos a estar en contra de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos íntimos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos íntimos. Cuando piensas que Dios te esté hablando, la palabra de Dios discernirá si realmente proviene de él o no. O sea, la misma palabra te va a decir si viene de él o no. Miren, hay que transformarse y ser renovados, ¿no? Pero muchos de ustedes conocen mi testimonio. Miren, para el año 1980, en diciembre 22, yo recuerdo ese día como si fuera el mismo. Yo vivía en pecado, yo estaba metido en el lodo, estaba deprimido, pero esa depresión, estaba en drogas, era un mujeriego. La mitad del tiempo estaba borracho, era un corrupto. Aún estando en la milicia, yo trabajaba como un policía, ¿no? Secreto en el Army en esa época. Y metía preso mucha gente que usaba droga. Sin embargo, esa droga que yo confiscaba me quedaba con parte de eso, o sea, así de corrupto.
LSD, marihuana, fumando. Esa noche estaba con mujeres, ¿no? Cometiendo adulterio. Y eso de las 8 de la noche, más o menos. Y voy a dar un poco de testimonio para aquellos que no me conocen, ¿no? Estaba yo metido ahí, drogado, borracho, con esas mujeres cometiendo adulterio. Y Dios hizo presente, ¿no? Una vez que terminó aquella orgía en que yo estaba metido, Dios hizo presente a través de un programa, Club 700, la televisión. Me senté después de haber terminado aquella fiesta, ¿no? Me senté a ver la televisión y el canal no quería cambiar. Aventé el control remoto, lo aventé contra la televisión. Y Dios me habló a través de 3 personas que estaban ahí. Me mencionaron por nombre, describieron mi vida, describieron mi persona, hasta los lentes que yo usaba, lo describieron esa noche, diciembre 22 de 1980. A las 9, más o menos 9:30 de la noche, yo entregué mi vida al Señor. ¿Por qué? Porque Dios me habló bien claro. Me dijo: hijo, si no cambias esta noche vas a morir, morirás. Yo, ¿cómo que voy a morir? Pero me dio tanto terror, porque fue terror lo que me dio, que no sabía cómo reaccionar, ¿no? Ahí caí de rodillas y morí esa noche. Esa noche yo morí. Lo demás es historia, ¿no? Aquellos que quieran saber mi testimonio, yo se lo puedo enviar. Pero no quiero entrar porque estamos hablando de que así realmente comencé a buscar a Dios. Sabía que en algún lugar de la Biblia estaba mi respuesta. Ahí estaba mi respuesta. Así que me fui a casa, estuve como un mes metido, no sé cuánto tiempo, leyendo la Biblia hasta las 2 a las 3 de la mañana. Sé que me leí la Biblia la primera vez de una sentada completa en un mes, 30 días. Estuve leyendo ahí casi 24 horas al día, dormía 1 o 2 horas, ¿no? Pero entonces quería saber la voluntad de Dios para mi vida. Y decía: Señor, pero ¿cómo es posible que tú me estés llamando a mí un pecador, uno que no sabe nada de nada? Pero yo sabía que me había llamado a hacer algo, ¿no? Así de hambriento yo estaba, ¿no? Quería saber cuál era. Entonces, un día, mientras leía la palabra, me encontré con Romanos 12, 1 y 2. ¡Wow! Ahí eso se me abrieron los ojos, ¿no? Dice así, Romanos 12, 1 y 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Esto es muy importante, escuchen esto: que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¡Wow! Que a Él le agrada. O sea, tenemos que agradar a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El versículo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, no solamente convertirte, es convencerte de que Dios vive en ti y que Dios va a hacer algo por ti. Hay que cambiar esa manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Cuando leí eso fue como si Dios lo pusiera en un foco, o sea, como si encendiera una luz dentro de mí y pude ver esa verdad en mi vida. Eso es lo que hice después. Eso era lo que buscaba yo tanto tiempo, ¿no? Durante esos y los siguientes meses, a través de 6 meses más o menos, todo lo que hice fue meditar en Romanos 12, y lo voy a leer de nuevo porque es importante que nos metamos esto. Dice así, Romanos 12, 1 y 2, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, entregar mi cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de usted. O sea, Él entregó su vida, murió, fue sacrificado por mí, fue escupido, fue dado, fue torturado. ¡Wow! O sea, cuando yo pienso en eso, me da pena, pero me alegro que Él pasó por eso. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo por mí, lo hizo por usted. Soy salvo por eso. No muero, voy a vivir eternamente ante Él, ¿no? Que sea un sacrificio vivo y santo, un sacrificio, y eso todavía no lo entendía yo, ¿no? La clase de sacrificio que a Él le agrada. Señor, ¿qué te puede agradar si yo soy un nadie? Yo soy un gusano en la tierra, soy un pecador. Esa es la verdadera forma de adorarlo, es como podemos, la única forma que Él no. Por eso yo digo, hay que orar y hay que obedecer. Si no obedecemos, no estamos siendo ese sacrificio vivo y santo, no estamos agradando su vida. Hay que obedecerlo. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si no lo obedezco, no voy a ningún lugar. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. O sea, hay que cambiar, hay que sufrir una metamorfosis, como la oruga
que está feísima, ¿no? Entonces pasa por una metamorfosis, muere a sí mismo, nace de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hermano. Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para vivir entonces en esa santidad, ese sacrificio, ¿no? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay que, miren, todo comienza aquí en la mente. Hay que querer, hay que amar, hay que verdaderamente amar la forma que Dios te va a cambiar. Entonces, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, lo cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa hacer un sacrificio vivo? ¿Qué significa ser transformado por la renovación de la mente? Sabía que si podía descifrar eso, entonces conocería la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. En ese momento, yo me reunía con mis amigos los sábados en la noche para orar toda la noche. Recuerdo a José y Héctor. Héctor ya está en la gloria con el Señor, no murió hace muchos años. Y José y yo nos metíamos al santuario. En aquel entonces yo era católico, estaba en la iglesia católica, pero Dios me había llamado a hacer algo más. De hecho, les voy a comentar algo que tal vez ustedes no sabían. Muchísimos años antes, yo he entregado mi vida al Señor, pero nadie me ha discipulado. No se excusa. Yo era un niño, 7 años, recuerdo. Estaba allí en un patio de una iglesia donde mi tío estaba en Mission Grove, en New Jersey. Estábamos allí. Estaba Billy Graham predicando, yo afuera con los niños jugando con los carritos en la tierra. Yo escuché la palabra y me entregué a Cristo, pero no se lo dije a nadie, así que fue culpa mía, pero no me puedo quejar, ¿no? Pero ya estaba esa semilla y yo sabía que era para algo más grande. Cuando era adolescente, unos 15 años, el pastor, amigo de la familia muchos años, fue el reverendo Efraín Coto, que respetaba muchísimo yo, me profetizó, tú vas a hacer algo grande en la palabra. Yo no le creía en aquel entonces, era un adolescente, era muy católico, ¿no? Yo era un adolescente estúpido, tonto, y digo estúpido, sí, era tonto. ¿Por qué? Porque yo me creía en Dios, yo me creía que era Dios. Pero, nada, volvemos aquí. Estaba yo allí con José, con Héctor y yo, y orábamos. No me acuerdo, pero creo que fue un sábado por la noche, alrededor de las 2 o 3 meses después de haber encontrado estos 2 versículos de Romanos 12:2, 1 y 2. El Señor apareció ya casi de madrugada, estamos ahí en oración. No vi nada físicamente ni escuché nada audible, pero sabía que estaba allí la presencia del Señor. La gloria de Dios estaba allí en aquella iglesia, en aquella habitación. Hasta ese momento me había convertido en un fariseo religioso. Había nacido de nuevo. Por 3 años ya llevaba yo de haber nacido de nuevo, ¿no? Y estaba bajo el engaño de que tenía que vivir como un santo para Dios, ¿no? Para que Dios me amara, lo aceptara y se moviera en mi vida. Pero nada, eso era falso. Era yo el que sentía eso. Estaba viviendo más santo que cualquier otra persona y conociera. Y me había convertido en un santurrón. Pero cuando Dios apareció y vi su gloria en santidad, toda mi justicia parecía trapos de inmundicia. Entonces vino mi pensamiento, esta escritura, Isaías 64, versículo 6, vino a mi mente, Isaías 64, versículo 6, donde dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Wow. ¿Cuál es eso de nuevo? Isaías 64, versículo 6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de injusticia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Honestamente pensé que Dios me iba a matar en ese momento, esa noche. Sin embargo, antes de lo que lo hiciera, iba a confesar todo lo que había hecho y todo lo que haría. Pasé 1 hora y media intentándolo, volviéndome del revés, arrepintiéndome. Entonces, en lugar de que Dios me matara, experimenté un flujo sobrenatural del amor de Dios. Él me abrazó de tal manera y eché a llorar, me tiré de rodillas, de cara en el piso. Estaba yo llorando porque el amor era tan grande que yo sentía. Fui arrebatado a la presencia de Dios, que duró 3 meses y medio,
doctoré yo en ese éxtasis tan maravilloso con el Señor. Fue un encuentro tan poderoso que supe que iba a pasar el resto de mi vida tratando de compartir lo que Dios me había revelado. Así es como comencé a demostrar la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Todo comenzó a través de la lectura y la meditación de la palabra y obedeciéndola. Así es como Dios todavía me habla hoy día. ¿Cómo te habla a ti el Señor? Estoy seguro de que a usted le gustaría que Dios le hablara. ¿Pasarías 18 meses solo leyendo la palabra? Incluso si tienes sueño, te estarías leyendo la palabra aunque te durmieras leyéndola. No es una fórmula, no es una fórmula, pero muy pocas personas tienen tanta hambre. Entonces se preguntan por qué no escuchan la palabra de Dios. Tienen que tener un compromiso, tenemos que hacer ese pacto con la palabra de Dios, de leerla y no solamente leerla, cumplirla en nuestra vida. Hay que moverse, hay que hacer cosas. Su último deseo fue y su último mandamiento fue ir y hacer discípulos. No es problema solamente de los pastores, de los ministros, no, cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo, tenemos que ser discípulos. Ir y ser discípulos fue su último mandamiento, bautizándose en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas has tocado tú hoy? Uno a la vez, miren, uno a la vez. Yo llevo 45 años entregar mi vida, 43 en ministerio. Si yo contase 365 días a la semana, del año, perdón, por 43 años, ¿cuántas personas han venido a salvarse? Porque yo por lo menos he buscado a una persona al día. Piénsalo, sácalo, no, ustedes que son matemáticos, no lo sé. Ahora no voy a tomarme el tiempo para hacerlo, pero nunca lo había pensado hasta este momento. Pero piensen, si yo toco una persona diaria, por lo menos siembro la semilla, por lo menos eso, siembro esa semilla, ¿cuántas personas pueden haber sido salvas? 365 personas al año por 43. ¡Wow! Es mucho. Son miles de personas. Ahora, si esa persona que se convierte también, y que ahí va mi responsabilidad de esa persona, de yo discipularla, de yo amarla, de yo enseñarle la palabra. Si esa persona toca a una más y esa otra persona, o sea, son 365 personas al año tocando a 365 personas cada uno. Son millones de personas que hemos tocado. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a dar el paso en fe, ¿no? Hay muchos cristianos que incluso creerían que la palabra es infalible. Hay muchos cristianos que incluso creerían que la palabra es infalible. Creen que tienen su palabra, creen que contiene su palabra, pero no se puede confiar completamente en ella. ¿Cómo es eso? O sea, o creo en ella o no creo. Aparte de la vida, de la venida de Jesús y luego dejar al Espíritu Santo por nosotros, la Biblia es la forma más importante para que usted escuche su voz. Es la forma más importante. Miren, el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Tú quieres sabiduría de Dios, hay que estar metido en la palabra. La Biblia no es solo buena, si no solo contiene la palabra de Dios, es perfecta y es la palabra de Dios. Te enseñará todo lo que necesitas saber. Mira, todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Yo daba clases de inglés con la palabra de Dios en la escuela. Esa era mi libro de literatura. Daba matemáticas, enseñaba ciencias con la palabra de Dios, solamente con la Biblia. Es tanto lo que hay para aprender, hermano, hermana. Poemas, geografía, historia, hasta cómo escribir, gramática. Todo está en la Biblia. De hecho, la palabra griega usada para la frase inspiración de Dios es el siguiente pasaje. Significa literalmente que la palabra de Dios es engendrada por Dios, inspiración es engendrada, o sea, como dije al principio, Juan 1:1 dice, en el principio era Dios y Dios era su palabra, Él es la palabra. Créanme, la forma más importante de escuchar a Dios es la palabra, la Biblia es la forma más importante de poder escuchar a Dios. La conozco porque la he escuchado a través de las Escrituras. Según de Timoteo 3, 16 al 17 dice así. Según de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Voy a repetir eso de nuevo. Dice:
toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, Él nos capacita y nos prepara. Hay que creer eso y hay que moverse en eso también. Ahora viene el apóstol Pedro, en su esfuerzo por mostrar que la palabra de Dios no era solo la opinión del hombre, escribió lo siguiente en 2 de Pedro 1, 17 y 18. 2 de Pedro 1, 17 y 18 dice: cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. 18 dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Miren, es maravilloso ver la gloria, vivir en la gloria y honor del Señor. Es maravilloso escuchar su voz, pero hay que leerla a diario, hay que obedecerla. En el monte de la transformación, Pedro había visto venir la gloria de Dios y cubrirlo con su sombra, incluso yo, la voz audible de Dios. Y sin embargo dijo en 2 Pedro capítulo 1 versículo 19a, la primera parte dice: debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamamos los profetas. Miren, los profetas proclaman la palabra, pero si tú no estás metido en ella, no la puedes confirmar, no la vas a conocer. Por eso insisto, hay que leer y obedecer la palabra. Yo oro y obedezco. ¿Y qué oro? La palabra. A la medida que voy orando, voy leyendo la palabra y la palabra se convierte en mi oración diaria. ¿Qué puede ser más seguro que escuchar la palabra de Dios o ver una manifestación visible de su gloria? ¿Qué puede ser más seguro? Continúa escribiendo, Pedro continúa escribiendo en 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Sí, él escribió lo siguiente: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, versículo 21, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. De nuevo, si no estoy metido en la palabra de Dios a diario, si no estoy escuchando y leyendo y estudiando la palabra a diario, meditando en ella, de nada me sirve. ¿Saben por qué? Porque miren, mi hermano, Dios habla a través de su espíritu, es su espíritu. Tenemos que nacer de nuevo, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender la palabra y llevarla a cabo, para poder confirmar cuando venga cualquier persona a hablar palabra de Dios en mi vida, que yo entienda de que todo está bien porque es palabra de Dios. La palabra de Dios se movió. Si lo buscas en el diccionario expositivo Vines, la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento significa que los escritores de la Biblia fueron movidos por el Espíritu Santo, o sea, inspirados por el Espíritu Santo. Lo que escribieron nació del Espíritu y por el Espíritu. Las palabras de la Escritura no son la opinión de hombres falibles, no, son inspiradas. Son palabras inspiradas por el mismo Dios que vive en usted y en mí, si es que estamos nacidos de nuevo. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que hemos nacido de nuevo y seguimos sus preceptos. Y no al pie de la letra, porque fallamos. Aún mientras yo tenga esta carne, sigo siendo pecador, pero tengo que buscar de Dios cada día. ¿Para qué? Para vivir ese sacrificio santo en mi vida. Hay que sacrificar esta carne, hermano. ¿Para qué? Para satisfacer a Dios, no para satisfacción mía, sino para satisfacerlo a Él. Y a la medida que yo satisfago a Él, voy naciendo y creciendo en santidad para su gloria y honra, ¿no? Esta es una de las formas que Dios ha elegido para comunicarse con nosotros. Es fundamental creer esto si vas a escuchar su voz. Hablando de los israelitas que habían salido de la tierra de Egipto y se les había prometido una tierra que emanaba leche y miel. Hebreo 4:2 dice lo siguiente: pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios, o sea, no tuvieron la fe, no obedecieron, otra palabra,
no tuvieron fe porque no obedecieron. Hay que obedecer para que la fe vaya creciendo, ¿no? Quiero animarlos a tener fe en que Dios les hablará a través de su palabra. Entonces te bendecirá y te ayudará. Tú quieres ser bendecido, hay que meditar en la palabra de Dios. Si necesitas más que solo leerla, se necesita más que solo leer la palabra para escuchar a Dios. Tienes que meditar en ello a diario. Este es un prerequisito para que usted sea próspero y tenga éxito. Y cuando hablo de próspero en la palabra, no es prosperidad financiera ni nada, es próspero en la palabra para crecer y tengamos éxito. Josué 1:8 dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. Es un libro de instrucción. La palabra es la ley, pero es un libro también que nos enseña. Es un libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Todo hay que obedecerlo. No es escoger. No tengo derecho a escoger. Tengo que obedecer todo lo que dice la palabra. Solamente entonces prosperará. Solamente cuando yo obedezco la palabra en su totalidad, prosperaré. Y te irá bien, nos irá bien en todo lo que hagamos. Miren, usted está ahorita sufriendo, está pasando por unas. Hay que escuchar la palabra. No quiere decir que las consecuencias de nuestro pecado no nos vayan a seguir. Hay consecuencias de nuestro pecado, nuestro pasado. Por eso, miren, tal vez yo esté enfermo, no sé, no le echo la culpa a Dios, le echo culpa a mí. Y tampoco, porque si estoy lavado por la sangre de Cristo y tengo esta enfermedad por algo, Él me está bendiciendo con una enfermedad. Sí, así como lo dice. Que eres hereje. No, digo la verdad. Si tengo esta enfermedad, estoy gozoso. ¿Por qué? Porque es parte del sufrimiento que hay que pasar. Mire, si usted viene a Cristo y cree que todo va a ser color de rosa, no, mentiras del diablo. No todo es color de rosa, porque se trata del espíritu y el alma. Hay que tener el espíritu de Dios para que mi alma, mi mente esté clara, esté sana. Para yo sanar, primero tengo que sanar mi espíritu para tener sanación en el cuerpo. Si sano aquí en la tierra no me importa, mi cuerpo no importa aquí en la tierra. Lo que importa es que soy el templo del Espíritu Santo, igual que usted, y cargarlo con dignidad, llevarlo dentro con dignidad, con amor, con misericordia, para poder darnos más y más a Cristo, ¿no? Esto es bien poderoso, esto es muy poderoso. Si no estás experimentando ni el bien ni el éxito, es porque te has apartado de meditar en los preceptos de la palabra de Dios. Hay que meditarlos, hay que hacerlos míos. Miren, los preceptos de Dios tienen que ser tanto como el respirar diario, ¿no? Como ese aliento de vida que Él puso a nosotros. Hay que vivirlos, hay que aceptarlos, hay que darlos, porque no son solamente para mí, hay que enseñarlos. Así es como Dios te habla. ¿Por qué demonios Dios te hablaría de otra manera si no honras lo que Él dijo en su palabra? Si no lo honramos, ¿para qué rayos vamos a estar hablando de nada? Hay que vivirlo, hay que demostrarlo, hay que ser testigo, hay que dar testimonio vivo de que Dios vive en usted. Muchos han muerto para darnos la Biblia. Muchos han muerto para darnos la Biblia. Muchos han sido martirizados, muchos han sido muertos, ¿no? ¿Por qué? Y la mayoría de nosotros lo ignoramos en el mejor de los casos. En el peor de los casos ni siquiera lo creemos. Si lo creemos, no le dedicamos mucho tiempo. Mira, si queremos la palabra hay que creerla completa. Eso de que no, que yo creo esta parte, esto es una fábula. No, mentiras del diablo. No permitan, hermano, que el diablo venga y los engañe. Mira, este pastor amigo mío, que yo pedí oración por él, estaba a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque no se sentía digno. Y mira, no permitas que el diablo, Satanás, se meta en tu mente. Llevas tantos años pastoreando. ¿Cómo es que ahora te sientes indigno? ¿Has cometido un pecado? No, pastor, yo estoy siendo fiel a mi esposa. Ok, pues no permitas. ¿Por qué? Pues que la congregación ya no está. Que olvídate de la congregación. Tú sigues predicando la verdad. Ahora, examínate a ti mismo. Tenemos que examinarnos. Confiesa tu pecado si es alguno. Y tenemos pecados. Miren, hermanos y hermanas que me escuchan, yo sentirme indigno ante Dios, estoy pecando porque estoy dudando su palabra. No debemos dudar su palabra, hay que mantenernos. Si dejamos de leer un día, meditar y orar, estamos perdidos porque Satanás va a meter el rabo donde menos pensamos, y cuando menos pensamos, mete el rabo. ¿Por qué? Porque nos quiere destruir. Él quiere destruirnos, hermano y hermana que me escuchan. Así que no permitamos que eso suceda. Sigamos meditando la palabra diario, comiendo su pan de vida, ¿no? Y si ese es el caso, no tenemos que mirar más allá de esto para ver por qué Dios no nos está hablando. ¿Por qué no te está hablando? Dejaste de meditar su palabra, dejaste de leerla, dejaste de orar. Miren, hay que orar a cada tiempo y destiempo, dice Pablo, ¿no? Para decirlo de otra manera,
Si no estamos permitiendo que la palabra de Dios influya en nuestro pensamiento, entonces estamos permitiendo que el sistema de este mundo influya en nuestro pensamiento. Si yo no estoy siendo influenciado por la palabra de Dios, estoy permitiendo que el mundo entonces me enseñe. No. ¿Se acuerdan del proyecto de la verdad? Repasen eso de nuevo, el proyecto de la verdad. ¿Por qué? Porque miren, la visión del mundo es diferente a la visión de Dios. El que no tiene visión perece, dice la palabra. Busquemos de nuevo la visión de Dios para nosotros, el propósito de Dios. Hay que buscarlo a diario. Yo lo busco a diario. Señor, ¿qué quieres para mí? Yo tengo una lista de cosas que le pido al Señor a diario, pero luego digo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si hay algo aquí en esta lista que yo tengo para ver que no es tuyo, bórrala. Normalmente el 99% de las cosas que yo tengo en mi lista no son de Dios. No son cosas malas, pero ahora mismo estoy pidiendo que me sane mi cuerpo. Lo he pedido, ya le estoy dando las gracias. Ya no le pido más. ¿Por qué? Porque si no es su voluntad que yo sane aquí en la tierra, sanaré en el cielo, ¿no? Cuando esté con él eternamente. Porque ahí no va a haber enfermedad, dice la palabra. Y yo lo creo. Pero si él me quiere sanar ahora y me quiere continuar usando, él seguirá usándome. La voz se me va cada día. A veces no puedo ni hablar, pero mientras tenga yo esta voz y tenga este cuerpo, haré ese sacrificio y hablaré por él. Hablaré la palabra que él me está dando para ustedes y para mí mismo. Tenemos la opción de ser consolados en este mundo o ser transformados y renovados en nuestra mente para la gloria de Dios, ¿no? Si que escoge, o eres consolado por el mundo y sigues el mundo, o lo sigues a él en una mente renovada, en un espíritu renovado. Nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hermana, como dice Juan 3:3, ¿no? Hay que nacer de nuevo, hay que entregarnos, hay que permitir pasar por el desastre de la oruga, morir y nacer como mariposas. Esa es la metamorfosis que Dios quiere, que seamos limpios, puros para su gloria y honra. Que Dios sea veraz y que todo hombre que Dios sea veraz y que todo hombre sea mentiroso. Todo hombre es mentiroso. La única verdad es Dios. Su palabra tiene que ser la verdad absoluta y la autoridad final en nuestra vida. Miren, tiene que ser absoluta su verdad, su palabra es una verdad absoluta. Y la autoridad final en nuestra vida debe ser la palabra de Dios, ¿no? Romanos 3:4 dice, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Dios no miente. En otras palabras, Dios es veraz, es la verdad, es la única verdad. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón de lo que dices y ganarás, tu caso en los tribunales. ¿Tú quieres ganar delante de Dios? Usa la palabra de Dios y verás. Su palabra tiene que ser absolutamente verdadera y la autoridad final en nuestras vidas. Tiene que ser así, si no, no vamos a ningún lado, no vamos a ir a ningún lado. En 1 de Pedro 1:23, la palabra se refiere a una semilla. Y dice así, 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida nueva o su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Tenemos que tomar esta semilla y plantarla en la tierra de nuestro corazón, de tu corazón. Tienes que plantarla ahí. Ahora vamos a hacer una lectura bien grande, bien larga, así que por lo menos escuchen bien. Abran su Biblia y síganme. Aquellos que tengan una traducción viviente o Reina Valera, la versión que sea, lean conmigo, por favor. Búsquenlo. Voy a dar un segundo para que busquen la Biblia si es que no la tienen ahorita. Y busquen y vayan tomando nota. Marcos 4, vamos a leer del versículo 30 al 32. Marcos 4, 33 al 32. Unos segundos. Padre amado, te doy gracias una vez más por tu gloria, por tu amor y misericordia en mi vida, por la fe que has puesto en mi vida, Señor. Padre amado, sobre todo, bendice a aquellos que están escuchando esta palabra en el día de hoy. Bendíceme a mí, Señor, para tu gloria y honra, que yo pueda terminar esta cárcel, que ya se me está yendo la voz, Señor. Permíteme, Señor, predicar con amor, pero sobre todo con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos sientan allá tu Espíritu, no por mí, sino porque tú estás en su vida, en este momento, tocando almas, Señor, que puedan entender, danos la sabiduría para entender esta palabra tuya en esta mañana, que esa semilla cale hondo en cada corazón, Padre, en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor, amén, amén y amén. Dice así la palabra, Marcos 4, del 3 al 32. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas
cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Escuchen bien. Otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol, bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60, hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego, versículo 9, le dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Miren, si yo no estoy metido en la palabra diariamente, no voy a oír, no voy a escuchar y no voy a entender nada. Sí, por eso es importante. Versículo 10. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, les preguntaron lo que significaba la parábola. Él contestó en versículo 11, dice: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Wow, se nos permite, si estamos con Cristo, si hemos entregado, si hemos nacido en Él, se nos da el entendimiento de la palabra, los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. O sea, de lo contrario, se volvieran a mí y serían perdonados. O sea, hay gente que escucha la palabra, pero no le pone atención porque no le interesa. Entonces, no son perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque no se vuelven a Él. Si se volvieran a mí, y serían perdonados, pero como no lo hacen, no son perdonados, no se pierden, ¿no? Luego Jesús le dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. O sea, nosotros somos sembradores, somos agricultores, tenemos que ir a sembrar la semilla. ¿Cómo lo hacemos? Dando nuestro testimonio, hablando la palabra. Pero, ¿qué sucede? Hay que estar metidos en ella diario, en oración y en obediencia. Versículo 15, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y la quita. ¿Por qué viene Satanás? ¿Por qué? Porque estoy leyendo ahí de papagayo, no hago caso a la palabra de Dios, no obedezco a la palabra de Dios. Pues viene Satanás y me lo va a quitar, ¿no? Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje e inmediatamente lo reciben con alegría. Ay, María, qué gozo, ¿no? Emocionalmente, pero no tienen raíces profundas, no permitimos. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra. No dura mucho, ¿no? En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. O sea, caemos rapidito. ¿Por qué? Porque mira, si no he creado un fundamento en la palabra, no estoy en oración, no estoy leyendo diario, no voy a entender nada. Hay que leer la palabra. Si leo la palabra y creo a medias, o digo: no, esto no puede ser posible, porque no te conviene o no te gustó lo que Dios está diciendo. Porque miren, Dios nos habla directamente. Hay muchas cosas que no me gustan a mí de que Dios me diga, pero he entendido que cuando Dios me habla fuerte, no me está regañando, me está llamando la atención, y es diferente. Un regaño a llamar la atención son dos cosas diferentes. Dios no nos castiga, nosotros mismos nos castigamos al no ser obedientes, a ser desobedientes, ¿no? Las consecuencias del pecado son muy importantes en mi vida. Por eso trato de no pecar, trato de no caer en tentación, porque sé las consecuencias. Esta enfermedad tal vez sea consecuencia de las drogas que hice en mi pasado, de las cosas que hice. No es culpa de Dios, fue mi culpa. Yo soy responsable de mi vida, y por más que yo siga a Dios hoy día, voy a pagar esas circunstancias. Él pagó, sí, todos mis pecados en el Calvario. Claro que sí, soy salvo. Mi alma es más importante, mi espíritu, este salvo es importante que este cuerpo. Este cuerpo sí es el templo de Dios, imperfecto. Mi cuerpo es imperfecto, pero mi alma, mi espíritu tienen que ser perfectos para Él. Y voy marchando hacia esa perfección. No la voy a obtener hasta el día que muera en este cuerpo y nazca de nuevo. O sea resucitado delante de Dios, o sea adaptado, cualquier cosa. Pero tengo que ir al juicio final. Todos vamos a pasar por el juicio final. Todos.
sea para bien o para mal, sea para estar con él eternamente o apartarnos de él eternamente. 18 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas. Así que no produce ningún fruto, o sea, no se produce nada. ¿Por qué? Pues si estoy pendiente de las cosas, los haceres de la tierra, pues ¿de qué me vale entonces estar metido en la cosa de Dios, no? Miren, una vez que yo acepto a Dios, tengo que seguirle fielmente. Y esa fidelidad se obtiene a través de la lectura, oración y obediencia a Dios. Más que fe, de nuevo, es obediencia a la palabra. Y las semillas que cayeron en tierra buena representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 más numerosa de los que había sembrado. Miren, hermana que me escucha, si usted no está siendo discípulo, usted está siendo desobediente a Dios, punto. Usted está haciendo, no estoy diciendo que usted perdió su salvación, pero está diciendo, somos desobedientes cuando no ministramos. Todos hemos sido llamados a ser ministros de Dios. Porque si eres discípulo, si clamas que tienes a Dios en tu espíritu, en tu vida, y Él es el templo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y has aceptado a Cristo, y no estás predicando su palabra con tu testimonio de vida, hablando a hermanos, no es que te le metas ahí en la cara, no, es sembrando semillas, echando la agüita, cultivando el amor, la amistad de Cristo. Si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia a Dios. Miren, aquí vamos a la parábola de la lámpara, por ejemplo. Versículo 22 dice, entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra. O sea, otra palabra, tú eres la luz del mundo, Dios Señor. Somos la sal, está dándole sabor al mundo, está dándole sabor a la palabra. Estás alumbrando a la gente con la palabra de Dios. Dice la palabra que su palabra es como una lámpara que ilumina el camino, ¿no? Estamos nosotros siendo luz para otras personas. Versículo 22. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá. Todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, escúchela y entiéndase de nuevo. Si tienes oídos, si estás escuchando esta palabra, hay que entenderla. Y si no la entiendes, léela de nuevo. Pide al Espíritu Santo que te dé esa sabiduría, ese conocimiento. Miren, mientras más yo conozco la palabra, más sabiduría tengo. Porque hay que tener conocimiento de la palabra. Y la única forma lo puedo hacer es estudiándola a diario, meditando en ella, orando la palabra de Dios. Todo secreto que tengamos en la vida hay que confesarlo antes de que salga. ¿Por qué? Porque miren, Dios es un Dios creíble, tiene credibilidad, pero tu credibilidad, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que sacar todo, tenemos que ser tan transparentes como el agua. Miren, cuando yo me fui a casar con Celia, yo le di a ella yo le conté a ella todos mis pecados. Está loco con ella. Sí, yo le di todas las cosas que yo he hecho en mi vida. Todos mis pecados se los conté. ¿Por qué? Porque no quería que fuera a aparecer después, luego. Una persona, mira, yo estuve con Alberto, tuve sexo con Alberto, fui esposa de Alberto, fui amante de Alberto. Entonces eso va a dañar mi credibilidad. O Alberto dice a drogas, ¿no? O, por ejemplo, que saliera ahora uno de los análisis. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera SIDA. Nunca estuve con un hombre, pero una mujer me pudo haber pegado una enfermedad muy grave. Y yo se la pego a mi esposa. No, yo le di a ella todo. Ella se tomó el chance conmigo. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor había sanado mi alma, había sanado mi espíritu. Mi cuerpo puede estar sufriendo hoy día, pero eso no es nada. Ese sufrimiento yo se lo entrego a Cristo. Ese dolor yo se lo entrego a Cristo. ¿Por qué? Porque le amo, porque Él me amó primero. ¿Ok? Porque yo oí, escuché y entendí y sigo entendiendo. Aunque hay muchas cosas que todavía no entiendo del Señor y el por qué me pasan. A veces a veces yo me enfado con el Señor y le hago puños al Señor, no se lo niego, lo estoy hablando de todo corazón, estoy siendo claro con ustedes. Pero Él me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, Señor, mira, es que no entiendo esto. Léeme esto. Entonces el Señor me lleva a la palabra, ¿no? Porque estoy metido constantemente. Ahora mismo este pastor que se iba a cometer suicidio. Señor, dame, ilumíname. Me dio una lista, el Señor me llevó, me guió. Miren, me dio una lista, y aquí, versos para aquel que piensa en el suicidio. 1 Corintios 3, 17, Eclesiastes 7, 7,
Salmo 34, 1 Corintios 6, Jeremías. O sea, me dio una lista, como unas 20 páginas aquí, las imprimí por los dos lados. ¿Para qué? Para poder ministrarle. Él me lleva, me guía. De esa misma manera usted lo puede hacer para guiarse usted mismo a la vida siguiendo a Cristo. Es importante, por eso hay que oír, hay que escuchar y hay que entender. Y ese entendimiento te lleva a la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para traer más semilla. Mira, mientras más semilla usted siembra, el Señor te va a dar más semilla. Por ejemplo, me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo me daba problemas a mí de matemáticas. Yo aprendí matemáticas de una forma. Me decía, oye, te comiste esa manzana. ¿Cuántas semillas tiene esa manzana? 4 semillas. Vamos a sembrarlas. La sembraba. 10 años después dio un árbol. Eso es verdad. O sea, yo vi el árbol crecer de semilla, de la manzana. Aquel árbol en un año, la primera cosecha dio 5,000 manzanas contadas. ¿Y por qué lo sé? Porque él las ponía en bolsas de 20, las ponía en la verja para que el pueblo se las llevara. Nos quedamos con algunos y me decía, ok, vamos a sembrar otro. Y me hizo una parábola, me dice, si tú tienes 4 semillas y siembra y te da un árbol, ese árbol te da 5,000 semillas, o sea, 5,000 frutas. ¿Cuántas semillas tienes? 5,000 por 4, wow, es mucho, ¿no? Siémbrala de nuevo y hacen una hortaliza. ¿Cuántas semillas no vas a tener? De la misma manera, hermano que me escuche, tú siembras una semilla, esa semilla te puede dar un padre. Ese padre tiene 3 hijos y una esposa. Ya tienes a 5 personas que vienen a Cristo con una semilla que sembraste, porque ese varón va a sembrar semilla en su esposa y va a sembrar la semilla en sus hijos. Y esa esposa y sus hijos van a seguir sembrando. Cuando vienes a ver, hay 1,000,000 de personas siguiendo a Cristo porque tú te atreviste a sembrar una sola semilla, una semilla por día, por 365 días que tiene el año. ¿Cuántas semillas nos va a dar? Aquel que tenga algo que escuche y entienda. Luego, en el versículo 24, dijo lo siguiente, Cristo dijo, preste mucha atención a lo que oyen. Hay que escuchar bien lo que estamos oyendo, o sea que hay que oír bien. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. En otras palabras, vas a obtener sabiduría y se les dará aún más todavía del entendimiento. 25, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero los que no escuchan se les quitará aún lo que entienden. O sea, si no estamos metiendo la palabra a diario, se nos va a quitar ese derecho, ese don se nos queda, o sea, lo perdemos. No porque Dios te lo quite, es que tú lo pierdes. Les voy a poner un ejemplo, miren. En el 2002 o en el 2013, perdón, dejé la guitarra a un lado. Dejé la guitarra. Le cantaba al Señor, sí, pero le cantaba sin tocar el instrumento. Dejé el piano, dejé la batería. Hoy día, cuando quiero tocar la guitarra, ahora no puedo. He perdido la habilidad. Se me hinchan los dedos, me duelen. Porque perdí un talento por tonto. Por eso yo dije, Señor, no me quites tu palabra, que yo quiero predicar tu palabra. Te pido perdón, Señor. Te pido que me restaures esa habilidad, ese don de tocar la música, de cantar. Sin embargo, perdí mi voz. Trato de cantar y no puedo. Pero me esfuerzo todos los días. Hago los ejercicios debidos, hermano, hermana. ¿Para qué? Porque amo tanto a Dios que tengo que cantarle. Yo tengo que adorarle. Pero también la adoración, miren, adoración y alabanza no solamente la música en la iglesia, es participar en la iglesia, física o espiritualmente. Yo sé que hay gente que me critican porque a veces no voy los domingos a una iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que ministrarle a través de la internet. Soy pastor de pastores, ¿no? El Señor me llamó a pastorear a pastores. Espero que entiendan eso, muchos de ustedes. No he podido ir a México, hace 5 años no voy a México. ¿Por qué? Porque el Señor no le place que yo vaya a México por el momento, entiendan eso. No he ido a misiones, mi corazón está en las misiones, pero Dios me tiene haciendo algo diferente. ¿Por qué? No lo sé, pero lo obedezco. Ya no le pregunto más al Señor por qué no me está usando como me usaba antes. Antes la gente se sanaba a través de mi ministerio. Si se sana o no, no me incumbe. ¿Por qué? A mí me toca ser sembrador y es lo que trato de hacer, sembrar, sembrar y sembrar. Echar agüita, cultivar para Cristo, ¿no? Porque no se trata de mí. He pensado cambiarle muchas veces el nombre a mi ministerio, Misión Global Ministries, Ministerio Misión Global.
Pensé, bueno, tal vez lo cambie, como Benny Hinn, pues llamó a la Ponte Ministries, Benny Graham Ministries, ¿no? A la Ponte, Ministerios a la Ponte, pero no se trata de mí, se trata de Cristo. He pensado comenzar iglesias, se han fundado y se han plantado muchas iglesias, pero sin embargo, el Señor no me ha dado a mí una congregación que no sean ustedes, hermanos. Supuestamente 5,000 personas me siguen, a mí dice Facebook, pero cuando yo miro hay 30, 40, 50, tal vez hasta 200 personas. Ahora, sin embargo, cuando escribo, envío email o pongo que hay oración, hay de 3,000 a 15,000 personas que me responden porque están orando por lo que yo le pido que oren. O sea, están atentos a la oración. Yo no pretendo que me siga nadie. Tienen que seguir a Cristo, no me sigan a mí. Escuchen a mí. Si me escuchan a mí, es porque Cristo desea que usted me escuche a mí. Mi meta no es yo ser nadie, porque no lo soy. Mi meta es ser una voz en el desierto para cada uno de ustedes. Una voz que habla la verdad de Cristo, ¿no? Seguimos acá con la clase. La palabra semilla que crece. Versículo 26, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Yo no entiendo cómo suceden las cosas, pero lo hago, ¿no? La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¡Wow! El tiempo de la cosecha. Yo no sé si yo voy a estar vivo para ver la cosecha que yo he sembrado. No me importa. ¿Por qué? Porque lo hice para él, no para mí. Miren, cuando un pastor te habla de prosperidad, cuidado si está pidiendo dinero. No se trata de dinero, se trata de almas. Mi premio más grande va a ser yo ver a esas personas en el cielo. Cuando yo esté allí y el Señor me diga, buen hecho, mi hijo amado, bien hecho, mi hijo amado, te amo. Gracias, aquí está tu premio. Y yo veo a la multitud de personas. Yo no me puedo imaginar Billy Graham, los millones de personas que él tocó en la vida, la corona que debe tener puesta. Ni siquiera eso deseo, no la corona, deseo estar delante de Dios, eternamente adorándole y glorificando su nombre, mi deseo de mi corazón, no. Parábola de la semilla de la mostaza, versículos 30, Jesús dice lo siguiente, al 32 dice, ¿cómo puede describir el reino de Dios? ¿Cómo relato emplearé para ilustrarlo? ¿Qué relato utilizaré para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra, dice. Es la más pequeña de las semillas, pero se convierte en una planta muy grande del huerto, más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos debajo de la sombra. Y si haces eso, la semilla se activa y comienza a producir. Usted tiene todo lo que Cristo, todo en Cristo que usted alguna vez necesitaría, pero la semilla tiene que ser sembrada. O sea, Dios nos ha capacitado de tal manera que lo tenemos todo lo tenemos. Todo lo tenemos en nuestra mano. Lo que necesitamos es la semilla y la tenemos para sembrarla, es su palabra. Luego hay que regarla y cultivarla. No solamente la siembra, sino que hay que ser discípulos hermanos. Usted tiene la responsabilidad, igual que yo como pastor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a sembrar semillas. Si es que verdaderamente amas a Cristo, comienzas hoy con una persona, puede ser tu hijo, puede ser un vecino, una vecina. Háblale de Cristo, da tu testimonio y que se note que verdaderamente le amas y vives en Cristo. Si cooperas con este proceso, la palabra será vida para ti y salud para tu carne. Proverbios 4, 20 al 22 dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. O sea, a todo el cuerpo se refiere a tu cuerpo y a todo el cuerpo de la iglesia trae vida. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto. Él entregó su vida por usted, por mí. Puede que estés de acuerdo con lo que he dicho en esta lección, pero puede que no lo estés viviendo en este momento.
en otras cosas. ¿Qué otras cosas ahogan la palabra de Dios? Los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la lujuria de otras cosas también. Marcos 4:19 dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo de otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Tenga cuidado, hermano. Hay que producir, ¿no? Tienen que llegar a un lugar en que no solo digas que crees, sino que lo hagas. No solamente es creer, sino que hay que obedecer de nuevo. El hacer es obedecer. Puedes creer todo lo que tú quieras, puedes tener toda la fe, pero si no estás haciendo, si no estás tomando acción, la fe es acción, pero esa acción es obediencia primero, hay que obedecer. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Nos dice Santiago 2:2. Santiago 2:2 dice, ¿qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta que sí? No te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil. Miren, hay que hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos salvan. Nos salva la fe en Cristo, la misericordia de Él, la sangre derramada sobre nosotros, el haber nacido de nuevo. Eso nos trae salvación. Obediencia nos mantiene salvos. Te garantizo que si meditas en la palabra de Dios día y noche, y harás que tu camino sea próspero y tendrás buen éxito. Dice, buen éxito. Esto implica escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, en cada día de tu vida. Si no estamos permitiendo que la palabra de Dios influya en nuestros pensamientos, entonces estamos permitiendo que el sistema mundial influya en nuestro pensamiento. Tú decides, o te influye Dios o te influye el mundo. ¿A quién vas a seguir? Creo que Dios está guiando a hacer un compromiso, te está guiando a que hagas un compromiso, no más compromiso, un pacto con la palabra de Dios en este momento. Haz que sea esa tu prioridad en tu vida y que no pase un día más sin dejar que te domine e impacte. Y Dios te hablará, escucharás la palabra de Dios, ¿no? Oremos, hermanos, oremos ahora. Gracias, papá, te doy por esta palabra. Bendícela, que el que tenga oído que escuche y entienda, Señor, tu palabra para que vaya creciendo en tu espíritu cada día más. Sana aquellos, Señor, aquellos corazones que han sido marchitos por no escuchar tu palabra y no obedecerla. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas escuchando este mensaje, Padre. Guíame cada día a cumplir con tu palabra para tu gloria y honra. La semana próxima estaremos en la lección 3. Dios nos habla a través de su espíritu y tu espíritu. Amén. Se les ama de gratis, hermana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye bye. Les iba a decir antes de irme, de ahora en adelante voy a poner todo en YouTube. Van a Mission Global Ministries en YouTube. Ahí lo encuentran y luego lo pasaré a Facebook, pero mayormente me gustaría que fueran a YouTube porque no sé, Facebook últimamente está poniendo mucha porquería. No creo que vaya a estar usando este medio mucho. Así que hasta luego. Dios me los bendiga. Ya les daré más instrucciones más adelante. Chao, se les ama de gratis. Bye. Se les ama. Bye.